En este vídeo te voy a enseñar una estrategia que he encontrado por internet hecha con ChatGPT. Lo mejor de todo es que si te quedas hasta el final, te voy a enseñar algo que no dice en la estrategia y que te va a explotar la cabeza. En el vídeo, lo que hacen es pedirle a ChatGPT que les cree una estrategia de trading y si eres uno como yo que ya lo ha probado, este te devuelve un mensaje diciéndote que no le puede hacer tal y como tú esperas y te va a escribir una estrategia como tal. Pero milagrosamente en este vídeo ha podido hacerla y lo que ha sacado es esto que ves. Al final veremos si esto es verdad o no. En el vídeo va a explicarnos que hay que utilizar 3 indicadores. El primero es el Machine Learning KNN Base Strategy de Capísimo. Este indicador, aunque tarda un poco en cargar, te da entradas al mercado. Importante, no hace repainting o repintado. La señal que da no varía en el tiempo. Importante matiz para evitar ya de entrada la estafa como otras estrategias que ya hemos analizado y que se deben descartar de forma automática. Pero este no es el caso. Estas señales son de compra en azul y de venta en rosa. A ver si nos lo deja ver por aquí. Estas. Las entradas que se ven un poco más oscuro es porque la entrada no es del todo clara, pero lo indica como posible. Nosotros la vamos a entender como igual, tanto sea una como otra. Pero como este da bastantes señales falsas, lo vamos a complementar con otro indicador que se llama EMA Ribbon, en este caso de Domenico Siletti, y aquí es cuando viene y no lo encuentras. Después de indagar e investigar, pues he visto que en Reddit lo reclamaban también y el propio creador indica que las estaba subiendo. De nuevo, de eso hace 3 meses, pero es que en TradingView sigue sin salir. Por lo que, para salir del paso, lo que se hace es añadir otro, que en este caso es el de F-Script, con el que vamos a modificarlo un poco para que sea muy parecido al de Domenico Siletti. ¿De acuerdo? Aquí hay que modificar varios valores. Y si no, mira, lo vamos a hacer ya que estamos, vamos a ir poco a poco y lo vamos a ir haciendo. Mira, el indicador, el primero de todo, era el Machine Learning. Este de aquí, de Capísimo. Y luego hemos dicho el EMA Ribbon, que no existe. Buscas, es que no lo vas a encontrar directamente, no basta. Entonces hay que añadir este de Crypt. Lo que pasa que hay que hacer unos matices porque es un poco diferente. Entonces, lo primero de todo es ponerlo todo del mismo color. Sé que es un poco coñazo, pero si este chico pues no lo arregla, pues no hay otra opción. Y luego hay que cambiar unos valores. Entonces aquí, como nos indica, el valor del MA1 tiene que ser de 21 periodos, el MA7 para igualar de 55 y esta de 200. Es una manera de más o menos hacer un símil muy parecido. Es lo más parecido. Es que si nos metemos en el perfil, vemos que en Script es que de hecho no tiene nada. Entonces es que no la ha podido subir o lo que sea. Seguimos un poco más con el vídeo. Aquí la única diferencia que vamos a tener va a ser que aquí el indicador del Domenico sí que marcaba cuando había una tendencia alcista, se ponían estas EMAs en verde y aparte daba entradas, que en este caso aquí en el vídeo lo que hace básicamente es eliminarlas, las desactiva. Nosotros la única diferencia que tenemos, el único problema es este, pero vamos a deducir perfectamente cuando vamos a estar en una tendencia alcista o en una bajista. Solo lo vamos a ver que ya en el nivel que tenemos es fácilmente visible. Entonces, aparte de estos 2 indicadores, lo que vamos a hacer, aquí está quitando las entradas, está explicando las entradas y las quita, vamos a añadir un indicador archiconocido ya, que no es más que el indicador de fuerza relativa o el RSI. Y aquí, si te fijas, vale, pues indica la sobrecompra, la sobreventa, esto ya, el que sepa un poco del indicador ya sabe cómo funciona. La única diferencia que hay es que restringe la banda superior y la inferior de 60 a 40. Así que vamos a añadir el RSI y lo que vamos a hacer va a ser ir a modificarlo y en el estilo lo vamos a restringir y simplemente vemos que esto se hace pequeñito. Vamos a ver. Entonces las condiciones de compra
El precio lo que tiene que hacer es debe estar cerca de la media móvil de 200, el conjunto de medias también tiene que estar en verde. En este caso no las tenemos en verde porque, como hemos comentado, hemos adaptado otro indicador, ya que el del autor pues, no está. El precio debe retroceder hasta la zona de las medias móviles sin cerrar por debajo de la media móvil de 200, entonces el indicador de Machine Learning debe dibujar la señal de compra y el indicador RSI debe estar en la zona baja, indicando una etapa de sobreventa para así cambiar de tendencia al alza y empezar las compras. Cuando estas condiciones se cumplen, es el momento de abrir la operación de compra, colocar el stop loss más o menos por debajo de la media de 200 y establecer un reward ratio de 2:1. Una vez la entrada ya lleve un 25% en positivo, colocar el stop loss en la entrada, hacer un break-even, lo que se conoce como break-even, asegurar la entrada y dejar que siga avanzando y ver si realmente funciona o no. En este caso, le da positivo. Aquí explica otro ejemplo. Vale, el caso de las ventas es la condición contraria. El precio del conjunto de medias móviles debe estar por debajo de la media móvil de 200 y en rojo, en este caso nos pasa lo mismo que en el caso de compras, ¿vale? No tenemos la variación, pero como está en rojo, ya nos vale. El precio debe retroceder hasta la zona de las medias móviles sin cerrar por encima de la media móvil de 200. El indicador de Machine Learning tiene que dibujar una señal de entrada en rojo o en rosa. Y el RSI debe estar en saturación de compra para prever una caída del precio. Vale, aquí indica un pequeño matiz, y es que nunca entrar al mercado cuando la señal de venta ha aparecido cuando el RSI está en sobrecompra. Por lo tanto, lo que hacemos es abrir la operación exactamente opuesto al caso de la compra. Esta debería estar por debajo de la EMA, y lo mismo, un reward ratio de 2, cuando llega al 25%, hacer el break-even y esperar a que la operación se dé. Así que vamos con ello. Una vez ya tenemos todo parametrizado y ya lo tenemos perfectamente indicado, vamos a ver mercados donde se haya dado y vamos a ver si realmente es tan efectivo. Vale, después de haber analizado los mercados y la estrategia, podemos ver que aquí se ha encontrado una operación y ha dado positivo, y aquí ha habido una en negativo que nos ha dado mal, nos ha tocado stop loss, y aquí otra que nos ha vuelto a tocar el stop loss. Mirando otro mercado, en este caso ha tocado el take profit, por lo tanto perfecto, y aquí sería otro mercado donde ha vuelto a tocar el take profit. Cabe destacar, que también lo he estado mirando con criptomonedas, ya que él indica que donde mejor funciona es en Ethereum en una franja temporal de 3 minutos y básicamente lo utiliza para criptomonedas. Yo lo he estado mirando en otros mercados de Forex y funciona perfectamente, incluso en índice, es decir, que funciona para todo, simplemente hay que encontrar el punto exacto. También matizo, funciona, pero también tiene bastantes fallos, entonces lo dejo un poco a criterio de ti, de que tú decidas si realmente vale la pena o no vale la pena. Para mí no es del todo efectiva y yo no la voy a recomendar, esta estrategia. Pero eso no significa que a alguien, para unos mercados en concreto, le pueda funcionar. Pero para un uso general, no. Entonces, también otra cosa que quiero comentar es que esta estrategia poco tiene que ver con ChatGPT. Lo han hecho para posicionar con esa palabra clave, ya que se hizo viral hace unos meses coincidiendo con su lanzamiento, intentando hacer ver que esta inteligencia artificial pues podía darte una super estrategia, pero no olvides que no deja de ser una máquina y no te va a dar el santo grial. Y es muy fácil, si te vas al vídeo, aquí te explica que como no se lo daba, él fue matizando y dándole unos prompts a ChatGPT y de repente, ¡boom!, le aparece la estrategia. O sea, ni de coña, ¿vale? Eso no se lo cree nadie. Por lo tanto, ya me empieza a hacer sospechar de que el vídeo no es todo legítimo y simplemente lo que está haciendo es intentar posicionarlo y hacerlo viral. Básicamente por la palabra clave de ChatGPT. Así que, si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete, como siempre, son 2 segundos y me ayudas un montón a crecer y nos vemos en la próxima estrategia.